Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Nuevamente muy complacido de saludar desde Neiva y ustedes desde su sitio en que se encuentren. Eh, para nosotros, los profesores de la universidad, hemos superado una etapa muy importante como fue la capacitación y formación sobre los instrumentos virtuales, la cual creemos que todos hemos tomado ya un racionamiento sobre lo que está aconteciendo y lo que va a demarcar nuestro desarrollo académico, fundamentalmente a través de estos contextos. Igualmente, pues se han hecho algunos medianos acercamientos con algunos trabajos, talleres o algunos básicamente documentos que se han enviado por Sakai, por otros medios, para que ustedes de alguna forma tengan unos soportes para el propio desarrollo de la materia. Vamos a mirar unos temas o una introducción nuevamente de esta estructura macroeconómica, porque es pertinente antes de llegar a pormenorizar o a evaluar temas específicos en cuanto a las variables que de él componen. Vamos a mirar, obviamente, que esta macroeconomía es una disciplina y naturalmente que se encarga de estudiar el comportamiento del desarrollo naturalmente agregado de la economía. Siempre cuando hablamos de esta macroeconomía estamos hablando de agregado. Entonces se habla de agregado, obviamente hacemos referencia a la suma de un gran número de acciones individuales que se estabilizan en las personas, en las empresas, en los consumidores, en los productores, en los trabajadores. Todo es esa sumatoria, por eso hablamos de esa parte agregada. Agregamos lo que hace el empresario, agregamos lo que hace el consumidor, agregamos lo que hacen las familias, agregamos lo que hace ese individuo y así sucesivamente para constituirnos en un todo. Obviamente las cuales se compone la vida económica de un país. En ese sentido, pues vamos a ir avanzando en que esta tendencia nos lleva a que esta macroeconomía y estas acciones naturalmente están determinadas por los individuos y las empresas, y estas tendencias obviamente unas acciones en que todos en conjunto. Sin embargo, aunque la macroeconomía se realiza el estudio sobre las decisiones individuales, sobre si o no se hace la parte microeconómica, naturalmente lo fundamental que ésta sea coherente con estas decisiones también individuales. Naturalmente la tendencia que en esto tiene y se encarga tanto los resultados y la suma de las relaciones individuales para llegar a ese contexto microeconómico. Esta macroeconomía busca estudiar temas como naturalmente la producción. Empezamos a tocar temas básicos en el desarrollo de la macroeconomía. Perdón. La producción, los precios va a ser un tema determinante, el comercio internacional, el desempleo, que hoy es un tema de mucha trascendencia. Naturalmente, para el desarrollo del estudio y el análisis de estos temas, la macroeconomía se desarrollan algunas metodologías, obviamente que se basan en una recolección y que permiten observar y medir naturalmente las tendencias de esta economía. También el uso de conceptos tales como el del Producto Interno Bruto, que va a ser uno de los temas que lo vamos a desarrollar en su estructura técnica, y vamos a entender hacia dónde nos lleva este resultado. Y naturalmente con el conjunto del Producto Nacional Bruto, naturalmente son medidas importantes relacionadas con la producción. Entonces, en ese Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto, tiene que ver estrictamente con la estructura de producción. Hablamos sobre la tasa de desempleo, naturalmente que facilita el análisis de los temas del empleo y el desempleo, que hoy por hoy es uno de las grandes variables que está el gobierno y el país y el departamento y el municipio están atendiendo: materias de empleo, generación de empleo, reestructuraciones económicas y el tema del desempleo. La tasa obviamente de inflación, que vamos a verla hoy en esta época como una de las tasas más relevantes y significativas, y naturalmente que facilita el estudio de los precios
pagos, aquí en este caso. Naturalmente la balanza comercial, aquí se puede desarrollar un análisis sobre el comercio internacional, la macroeconomía que puede observar y medir naturalmente los cambios en ellos dados y las tendencias que tienen que ver. La economía también busca obviamente comprender el comportamiento en conjunto de los individuos, las empresas, las familias, los trabajadores, como bien los he dicho, cuando éstas obviamente toman naturalmente enfrentarse naturalmente en diferentes situaciones económicas, cómo se desarrolla. Naturalmente igualmente pretende encontrar las relaciones entre los diferentes aspectos que componen la economía, como los precios, el consumo, naturalmente la producción, el desempleo, naturalmente para generar y evaluar los datos, obviamente reales, naturalmente propuestos y las propuestas técnicas que permitan obviamente dar explicaciones a los hechos en este caso. También estamos hablando de que se utiliza para realizar de una mejor manera y de influir naturalmente en unos objetivos políticos, tales como hacer crecer la economía. Eso es uno de los factores que mueve el gobierno, que está interesado el gobierno en que se mueva esta economía, en que crezca la economía. Esta macroeconomía nos conduce a mirar y examinar eso, conseguir una estabilidad de precios, porque precisamente lo que nosotros vemos en este momento, lo que está aconteciendo con los precios, esta macroeconomía nos sirve, o estas políticas nos sirve para ir naturalmente controlando estos precios. También en este caso fomentar el empleo y la obtención de una balanza de pagos naturalmente sostenible y equilibrada. Entonces hablar de unas buenas exportaciones, un buen número de exportaciones y un mínimo de exportaciones, pero fundamentalmente incrementar el empleo y naturalmente la obtención de una buena balanza de pagos. También la agroecología se centra en los fenómenos naturalmente de afectar las variables indicativas del nivel de vida de una sociedad. Además analiza la situación obviamente económica de un país propio en este sentido, cómo se encuentra. Acá miramos de que cómo estudia el comportamiento, cuáles son los agentes económicos a los cuales se dedica esta también, y vamos a encontrar las variables fundamentales de la macro, las familias, cuáles son las variables que afectan a la familia, el consumo. Nosotros somos consumidores. También nos brinda, obviamente brinda trabajo a través de una remuneración, a través de la remuneración, la cual todos trabajamos y nos dan una remuneración económica naturalmente para obviamente aplicar a los bienes y servicios, o naturalmente para comprar esos bienes y servicios. Entonces nosotros como familia somos consumidores, pero también brindamos un trabajo, o sea, la fuerza de trabajo que tenemos, y están siendo retribuidas por unas remuneraciones. Hablamos también de las empresas, que las empresas brindan trabajo, son las oferentes de todo este engranaje, y naturalmente producen unos productos los cuales naturalmente se brindan en bienes y servicios. ¿A quién? A las familias fundamentalmente. Seguimos con el Estado, que naturalmente es el primer factor el cual interviene en este desarrollo, y naturalmente acá impone unas políticas económicas, dando así la posibilidad de una iniciativa empresarial. Vamos a seguir viendo que la tasa de análisis de datos en esta economía, pues utilizamos unos aspectos derivados de la observación y naturalmente de la estadística. De esas herramientas vamos a tener que trabajar para obviamente tener estas mediciones en este caso, y mostrar naturalmente con éxito el fracaso o el resultado de esta economía. Son ellos los resultados que nos dan en este caso estas herramientas. Los principales datos que se utilizan en la macroeconomía son naturalmente aquí la macromagnitudes, que están extraídas de la contabilidad nacional, que obviamente asume, o que es la única cifra de valor monetario de la actividad económica. El indicador que se utiliza es el Producto Interno Bruto, que mide obviamente el valor de todos los bienes producidos que se producen dentro de la frontera de un país durante un año. Eso es lo que significa el Producto Interno Bruto. Vamos a mirar los objetivos de esta macroeconomía.
aquí es el crecimiento de la producción, el primer objetivo. ¿Cómo se mide? A través del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto nos determina el crecimiento de la economía, si la economía crece o crece. Ahí lo veíamos en unos primeros encuentros y únicos que tuvimos, que íbamos a mirar esos resultados del Producto Interno Bruto en una trayectoria de unos 10 años para mirar cómo se ha comportado esa producción. Igualmente eleva el nivel de empleo, porque incrementando la producción tenemos la posibilidad de incrementar naturalmente el nivel de empleo y el aumento de la demanda de trabajo, porque si hay producción pues se incrementa la actividad y la demanda de trabajo. En este caso, lo que estamos pasando en esta pandemia, lo que hubo una reactivación en dos sectores de la economía. ¿Por qué hubo la reactivación? Porque naturalmente aquí hay dos aspectos que se están viviendo en esta pandemia. Una, que es el tema de salud, y otro, el tema económico. Aquí la gran decisión del Estado es qué es primero y qué hacemos. Y entonces hay muchas posiciones que sin salud no hay economía, y sin economía no hay salud. Efectivamente es una relación directa que tenemos que sopesar en una y otro de los niveles. Entonces aquí, por ejemplo, miramos en estos objetivos que tiene esta macroeconomía, cuáles decisiones se han querido tomar. Reactivar dos factores de la economía, como es la construcción y naturalmente la manufactura. Aquí es para aumentar la producción, porque el Producto Interno Bruto queremos que crezca. Aquí elevar el nivel de empleo, porque hay mucho desempleo, que esta demanda de trabajo aumente para que se eleve el empleo, y naturalmente estabilizar los precios, bajar la inflación. En la medida en que tengamos trabajo, en que la producción crezca, el que el crecimiento de la economía crezca, el que se produzca, el que se trabaje, pues necesariamente los niveles de inflación, los niveles de precio bajan. ¿Por qué bajan? Porque naturalmente hay una compensación entre lo que se produce, lo que se gana y lo que se vende. Entonces, en ese sentido, la inflación entra a tomar un equilibrio fundamental. Miremos aquí fundamentalmente la macroeconomía en acción. ¿Cómo son esas relaciones de esa macroeconomía naturalmente en acción? Aquí tenemos como las políticas instrumentales de la macroeconomía y los objetivos de las políticas económicas. ¿Cuáles son las políticas o los instrumentos de la política macroeconómica? Primero tenemos que es la política monetaria, segundo la política fiscal, la política cambiaria, la política de oferta y la política educativa, que también se tiene como un gran escenario. Dentro de los objetivos de la política económica tenemos naturalmente la inflación, controlar esa inflación, aumentar el crecimiento de la economía a través del Producto Interno Bruto, reducir el desempleo, reducir la pobreza y obviamente el déficit naturalmente en la balanza de pagos, que nuestras exportaciones sean mayores que las importaciones. Sobre cada uno de estos temas lo dejaremos para la próxima clase, para que vayan ustedes analizando, vayan tomando como una bitácora conceptual de cada uno de estas categorías. Entonces miremos que los instrumentos, la parte instrumental de la política macroeconómica, estudien y analicen qué es la política monetaria, qué es la política fiscal, qué es la política cambiaria, por lo menos hasta ahí. La política de oferta, pues no, pero no la tenemos nosotros en nuestro país muy específicamente, ni la política de educación, porque estaría también dentro de una política fiscal. Pero entonces 3 instrumentos fundamentales para la próxima clase, como la política monetaria, la política fiscal y la política cambiaria. Dentro de esos objetivos de la política tenemos económicos de la macroeconomía. Entonces analicemos la situación de la inflación actual, el crecimiento, cómo se tiene proyectado el crecimiento, naturalmente el desempleo, cómo se encuentra, la pobreza en este país y el déficit en la balanza de pago. Investiguemos todas estas categorías, estos resultados de estos objetivos para mirarla. Acá miramos un cuadro que es como una sinopsis de lo que es verdaderamente la macroeconomía, todo nuestro escenario macroeconómico. Aquí lo decía yo desde un comienzo, desde la parte conceptual. El primer punto, como los agregados económicos, vamos a mirar qué es la demanda agregada, qué es la oferta agregada, que son las bitácoras más importantes que nos dejó John Maynard Keynes, hablar sobre esa demanda agregada y esa oferta agregada. Eso es el componente naturalmente del agregado económico. Fundamentalmente aquí seguimos en lo que comprende con los tipos naturalmente de este Producto Interno Bruto.
de este Producto Interno Bruto podemos hablar de dos tipos, tanto el PIB nominal como el PIB real, que lo vamos a ver también a continuación. Unas formulaciones también del método del gasto, vamos a mirarla por el gasto, por el método naturalmente de la distribución del ingreso y por el método de la oferta o naturalmente del valor agregado. Sobre estos métodos incrustamos obviamente la formulación de este PIB nominal o este PIB real. También hablamos de este PIB per cápita, que lo vamos a hallar, ustedes hallarán a cuánto asciende nuestro PIB per cápita. Hablamos también sobre ahorro, inversión y naturalmente balanza comercial y obviamente limitaciones que tenemos en este caso. Aquí dentro de la estructura macroeconómica hablamos sobre otros indicadores importantes como el PIB verde, que es uno de los temas que hoy por hoy es tema de mucha actualidad, el índice de desarrollo humano, vamos a mirar a cómo y cuánto estamos en el índice de desarrollo humano, también naturalmente la huella ecológica y naturalmente hídrica que tenemos y con cuánto contamos naturalmente en este caso. Hablamos de otro aspecto, de otra variable muy económica, es muy importante en la macroeconomía como es la inflación, vamos a mirar esas causas y esas consecuencias. Naturalmente la balanza de pagos, vamos a hablar de sus características y naturalmente de su funcionamiento, dentro de la cuenta corriente, la cuenta naturalmente de capital y naturalmente el rubro de estos aspectos. El desempleo como otro de las variables más importantes que tenemos dentro de la política económica, entonces la política fiscal, la política monetaria, la política obviamente de rentas o de ventas, en este caso aquí es de rentas, que es lo importante, y naturalmente la política del comercio exterior. Esta es toda la macroeconomía, esta es toda nuestra materia, que quiero que tomen cada uno de estos aspectos, lo vayamos profundizando dentro de su libro de macroeconomía. Llámese, que yo les decía desde un comienzo, cualquier libro de macroeconomía nos sirve, McGraw-Hill, Samuelson o cualquier otro que ustedes quieran tomar. La biblioteca de la sede tenemos muy buenos libros sobre esto para que vayan ahondando, profundizando sobre eso. Para iniciar y para tener nuestra próxima clase, iniciar sobre el Producto Interno Bruto. Vamos a ver su contenido, su estructura y naturalmente cómo vamos a desarrollarlo y a obtener para nuestro estudio y análisis. Fundamentalmente les deseo una feliz tarde, una feliz semana, que Dios los bendiga y hasta la próxima ocasión. Muy buenas tardes.